heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Hola hermanos, el día de hoy, 8 de marzo del 2023, es miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Hace 2 semanas, hace 15 días hemos iniciado el camino cuaresmal, el retiro de la Cuaresma. Yo espero que ya esté dando algunos frutos, pero espero que ustedes y yo vayamos viviendo de manera intensa estos días. Hoy es día del santo patrono del cuidado de los enfermos, João Cidade Duarte, es decir, San Juan de Dios. Nacido, fíjense, un 8 de marzo de 1495 en Montemayor, en Portugal. Él es portugués de origen. Iba a morir un 8 de marzo, sí, también, igual, ¿no? Ya se fijaron, pero de 1550. Bueno, resulta ser que él era de una familia bastante, llamémosle, muy sencilla, pobres. Ha tenido que moverse fuera hacia Oropesa desde el que tenía 12 años. Ahí estuvo en la casa de una familia que lo cuidó, de Francisco Cid Mayoral, se llamaba el señor. Él hizo de pastor. Ahí también recibió algo de educación cristiana, de educación también en las letras, ¿no? y todo. Cuando ya es un joven, ¿no? A los 20 y tantos años, 26 años, se enlista en el ejército para ir a luchar contra los franceses, esto en tiempos pues del emperador Carlos I, ¿no? Para defender Fuenterrabía. Y pues resulta que cometió 2 errores, ¿no? En lo que iba de camino, primero tuvo un accidente con la bestia en la que iba montado, y luego, ya estando allá, lo encargaron a que cuidara un arsenal y se durmió. Sí, se durmió, y entonces se robaron todo el arsenal y casi lo ahorcan. En eso pasó el duque de Alba y pues gracias a él pues no lo ahorcaron. Entonces se regresa a Oropesa, ¿no? Allá está, Oropesa es cerca de Toledo, ¿no? En España. Y entonces se regresa, ya lo recibieron evidentemente. Don Francisco Mayoral lo quería mucho, pues casi como un hijo, y entonces allá lo recibió. Otra vez se vuelve a enlistar en el ejército, en este caso con el duque de Oropesa. Van a defender Viena del ataque de los turcos. Allá estuvo, sin duda debe haber peleado, ¿no? Y bueno, regresa, solo que regresa vía marítima, no atraviesa Francia, sino que por vía marítima llega a Gibraltar, y estando ahí en Gibraltar, bueno, decide, fíjense, originalmente ir a visitar a su familia, pero ya sus padres han muerto, parece ser que le quedaba un tío, y se no le prestó ninguna importancia. Regresa a Gibraltar, y estando ahí pues es contratado por una familia que había sido, expulsada de España y que se van a vivir al norte de África, y estando allá pues en Ceuta, resulta ser que la familia que lo había contratado al final termina siendo a quienes él les va a ayudar, porque se quedaron sin nada, sin absolutamente nada, y él entonces empieza a trabajar como albañil, construyendo la muralla de Ceuta, ¿no? Y bueno, luego ya regresará a España, siempre por vía de Gibraltar. Decide volverse vendedor ambulante y empieza a vender libros, y ahí va haciendo sus cosas. La vida le va a cambiar porque camino a Granada, de hecho camino a Santiago de Compostela, porque se fue de peregrinación. Entonces se le apareció un niño en la calle, digamos. Ahí el lugar, se me olvida el nombre toda la vida, es que suena como Gijón, pero no es así. Y bueno, en lo que iba de camino, pues como les digo, se encuentra este niño, lo carga, le ayuda al niño y todo, y entonces el niño le ofrece una granada y le dice: Granada será tu cruz. Y es profético. Y luego desaparece el niño. Evidentemente la tradición ha entendido que se trata del niño Jesús. Y bueno, cuando ya termina la peregrinación, va a Granada, estando en Granada para la fiesta en la basílica, en la iglesia de los Santos Mártires, celebrando a San Sebastián. De hecho, hablando sobre San Sebastián, escucha predicar a un tal Juan de Ávila, el patrono de los sacerdotes, San Juan de Ávila, de los sacerdotes españoles, ¿no? Un modelo de sacerdocio extraordinario. Y eso le cambió la vida. Se dio cuenta que andaba errado en todo lo que hacía, lo vende todo, solo que
comete, porque cuando se confiesa con San Juan de Ávila, entonces él piensa que dejarlo todo y se desviste y anda desnudo en la calle, lo creen loco, lo meten al hospital real donde atendían a los enfermos, pero enfermos de todo. Y ahí entonces él se da cuenta de que la misión que tenía era precisamente crear un hospital. Y cuando les digo un hospital, en toda regla, como hoy en día los entendemos. Se va de peregrino a Nuestra Señora de Guadalupe. En México, padres, no, en Extremadura. Acuérdense que de allá es realmente el origen de esta advocación. Y bueno, regresa a Granada y empieza a ayudarle a buscar. Miren, entonces, ¿qué es lo que hacía? Colocaba a los enfermos en lugares distintos. O sea, vamos, una cosa es uno que ocupa un manicomio y otra cosa es uno que está enfermo de alguna enfermedad de otro estilo. Y eso, y el servicio, y el cuidado. Y se fue llenando. El que le puso Juan de Dios fue el obispo de Granada. Fue él el que le puso el apodo de Juan de Dios. Va a morir de una neumonía, producto de salvar a un joven que se estaba ahogando en el río. Se acercó al río para recoger un poco de madera. Y bueno, la corriente se lo llevó. Y entonces Juan de Dios muere de una pulmonía un 8 de marzo de 1550, como les digo. Bueno, fue beatificado en 1630 y fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690. Sus restos reposan, ahí les pongo una imagen, en la Basílica de San Juan de Dios. Es una belleza. Definitivamente una belleza. Es un templo precioso ahí en el Hospital y Basílica San Juan de Dios. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Jeremías, capítulo 18, versículos del 18 al 20. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, llevamos ya 15 días de Cuaresma y nos topamos con esta lectura. Jeremías es el profeta que más se parece al Señor Jesús. Ahí queda evidenciado, ¿no? Le tienden un lazo, le ponen una trampa. No le va a faltar consejo al sabio, al sacerdote, al profeta. No le va a faltar inspiración. Que eliminemos a este, nadie lo va a echar de menos. Nadie se va a acordar de él. Casi lo que están diciendo, ¿no? Pero fíjense, no hagamos caso a su palabra. Esto es lo doloroso, ¿no? No es la palabra de Jeremías, es la palabra de Dios. No hagamos caso a lo que dice, a sus oráculos, no le prestemos atención, ataquémoslo de mil maneras. Y Jeremías contesta: Señor, se paga bien con mal. Perdón que me haya enredado un poco. Sí, eso es, ¿no? Eso es lo que pasa, porque él intercedía por ellos. Es lo que nos dice. Su oración era pidiendo por ellos. Fíjense ahora con el Evangelio. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí, podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Noten que llevamos 2 días con esta insistencia.
Ayer hemos leído del capítulo 23 que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vuelve la misma idea, ¿ok? O sea, fíjense, ya estamos insistiendo en el camino de la conversión. Hay que saberse hacer pequeño, hay que dejar de andar buscando los primeros puestos, como ayer que se reclamaba a los escribas de aquella época, a los maestros de la ley, bueno, y también que nos sirve para darnos golpecitos a nosotros y bien pegados. Ahora la insistencia está por aquí. Pero volvamos al marco. Hace 15 días comenzamos la Cuaresma. La Cuaresma nos está preparando a la pasión, muerte y resurrección del Señor. El Señor lo anuncia, el capítulo 20 de Mateo es la tercera vez, es el tercer anuncio. Y otra vez más, después del primer anuncio, Pedro, que eso no te pase, capítulo 16, que eso no te puede pasar a ti, Señor, Bueno, segundo anuncio, capítulo 19. Y aquí lo que aparece es que aquellos benditos que estaban preguntándose quién era el más importante. Y aquí en el capítulo 20, el tercer anuncio es, ya, la mamá. Qué difícil, ¿no? Poner a la mamá a interceder para que les den un puesto en el gobierno. Así es, pues sí, eso es, y nos pasa, ¿no? A veces ocurre estas intercesiones que, bueno, no sé si serán propiamente intercesiones, que se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Postrados, se fueron a postrar, lo reconocieron como que si fuera Dios, pero no lo entienden como Dios. No lo entienden, y ese es el gran problema. Por eso Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo. Y a veces nosotros como que añoramos, no sé cómo llamarle, deseamos figurar, deseamos ser reconocidos, valorados, apreciados, aplaudidos, qué bueno. Y realmente no entendemos lo que es el seguimiento del Maestro. Podrán beber el cáliz que yo he de beber. Fíjense que desde que estoy yo preparando esto me está sonando esto en la cabeza, ¿no? Podrás beber el cáliz que yo he de beber. Ah, claro, del diente al labio, aquí estoy, Señor. Yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. No es un asunto de dar la vida, es un asunto de vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Hacia allá apunta. Se indignaron los otros 10 contra los 2 hermanos. Pues sí, es que ellos también querían ahí su tajadita, ellos también querían ahí su parte en el asunto, también ya le habían echado el ojo a los primeros puestos, ellos también querían el puesto de coordinadores del grupo, ellos también querían ser los responsables, ellos también querían ser el párroco, ellos también querían ser el obispo, ellos también querían ser... Ahí está. Cuidado, que no sea así entre ustedes. Qué belleza esto. No sea así entre ustedes. Esto es lo que nos cuesta. Tenemos que dejar de lado la mundanización de la iglesia. Hombre, no podemos caer en ese espíritu mundano en el que todo es primeros puestos. Hay mucho de lo que tenemos que convertirnos. Les invito a hacer oración. Del anhelo de ser considerado, del deseo de ser alabado, del ansia de ser honrado, del afán de ser consultado, del empeño en ser aprobado, de la aspiración a ser perfecto. Líbrame, Jesús. Del afán de almacenar bienes, del anhelo de ser rico, del empeño en caer bien, del deseo de sobresalir, del ansia de darme a la buena vida, de la aspiración a no fallar. Líbrame, Jesús. Del temor a ser despreciado, del temor a ser calumniado, del temor a ser olvidado, del miedo a ser ofendido, del miedo a ser ridiculizado, del miedo a ser acusado. Líbrame, Señor. Del temor a lo desconocido, del temor a ser amado, del temor a salir perdiendo, del miedo a vivir en pobreza, del miedo a renunciar a lo necesario, del miedo a fracasar en la vida. Líbrame, Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.